Amigos y amigas del Arriero, nos encontramos en la librería del Virrey, estamos de vuelta en la librería del Virrey, para conversar con Natalia Sobrevilla, historiadora, profesora e investigadora de la Universidad de Kent. Natalia, un gusto conversar contigo. Muchas gracias, Javier, por la invitación. La conversación con Natalia es sobre este libro, Andrés de Santa Cruz, personaje de nuestra historia, personaje un tanto olvidado en nuestra historia, y el libro lleva por el título, termina diciendo Caudillo de los Andes. Natalia, Santa Cruz, como tú misma dices en el libro, es una avenida en Miraflores, donde hay un monumento en un extremo y en el otro, unos monumentos recientes, pero Santa Cruz es un personaje que, bueno, en los cursos de historia se le recuerda como alguien que quiso hacer una cosa que puede sonar extraña, ¿no? Cuando uno es niño sobre todo, que es cuando le enseñan quién es Santa Cruz, que era hacer una confederación peruano-boliviana, de Perú y Bolivia. Pero además, no solamente Santa Cruz planteó la confederación, es un personaje bastante más importante de lo que uno piensa. ¿Por qué? Porque lo primero que te voy a preguntar es, ¿por qué te decidiste estudiar a Santa Cruz? ¿Qué fue lo que te llevó a entrar? Porque caudillos han habido muchos y varios, ¿no? ¿Y qué fue lo que te llevó a este personaje? Fue por invitación, la verdad. Yo había hecho mi tesis doctoral sobre caudillismo en la era del guano y comenzaba justamente con la caída de la Confederación, a partir de la Constitución de Huancayo del 39 hasta la Constitución del 60. Y mi estudio doctoral se centraba en una serie de caudillos de esa época, principalmente Ramón Castilla, José Rufino Echenique, Manuel Ignacio Vivanco. Entonces manejaba toda una serie de caudillos. Una de las cosas que aparece en mi tesis doctoral es el ejército como uno de los grandes forjadores del Estado peruano, y para poder estudiar el ejército necesariamente tengo que retroceder a la independencia e incluso a las reformas borbónicas, a las milicias. Y entonces estoy en ese proceso de investigación, me encuentro en la Universidad de Yale en ese momento, y Stuart Schwartz, que edita una serie en inglés, me dice: mira, tú trabajas caudillos, hace muchos años que yo quiero saber más sobre Santa Cruz. ¿Tú no podrías escribir un libro sobre Andrés de Santa Cruz? Y bueno, yo conocía ya bastante sobre Santa Cruz, no era un personaje que hubiera ahondado mucho, conocía mucho más sobre Gamarra. Y entonces le dije, sí, justamente es el periodo que ahora me interesa investigar más, así que tomé la propuesta un poco por invitación, pero fue realmente una excelente oportunidad, porque no hubiera sido quizás el primer caudillo en el que yo hubiera pensado. ¿Hubieras pensado en Gamarra de repente? En Castilla. En Castilla, que es el gran personaje. Aunque debo decir que incluso cuando estaba en la Universidad Católica, uno de los primeros trabajos que hice ya hacia el final, lo hice justamente en un curso que dio Carmen Maqueo y cuando yo era estudiante, era sobre la rivalidad política entre Vivanco y Echenique. Y la conexión arequipeña, el tema de las regiones. Entonces, muchas de las preguntas que ilustran, que atraviesan el libro, eran cosas que yo ya había venido pensando hacía mucho tiempo atrás. Ahora, en el libro tú planteas, en la introducción, y bueno, también aparece en las conclusiones, una particularidad de nuestros caudillos, porque bueno, hay que reivindicarlos, son parte de nuestra historia, ¿no? A pesar de que han sido vistos como este periodo terrible de anarquía, ¿no? de caos, desorden, pero tú planteas que el caudillo de los Andes, digamos, a partir de la historia de Santa Cruz, planteas la diferencia con otros caudillos latinoamericanos, ¿no? Y esta diferencia con los caudillos de las Pampas, de los argentinos. ¿Cuál es en concreta la diferencia que tú...? En la teoría, en la historiografía o en la teoría política se utilizaba muchísimo esta idea del caudillo como el hombre a caballo, el hacendado que tiene a sus peones a su cargo, junta gente, medio que la uniforma, le da armas y sale como una banda.
digamos. Y entonces esa es la idea que prevalece sobre los caudillos y está muy influenciada por Sarmiento, por la lectura que tiene Sarmiento en el Facundo sobre Juan Manuel de Rosas, sobre la realidad de la Pampa. Y en base a eso se construye muchísima de la historiografía, sobre todo en inglés, sobre el caudillismo. Y entonces esa se va a convertir en la manera de entender este fenómeno. Y lo que yo veo es que casi todos los personajes que estudio no eran hacendados, no tenían peones, no tenían cómo realmente armar su bandita y hacerlos luchar, pero sí eran todos miembros de las milicias, eran miembros del ejército, y era a través de esta institución que ellos se relacionaban. Ahora, estos hombres, estos caudillos que tú describes en el caso de los Andes, digamos, de Perú, Bolivia, son personajes además que están atravesados por la crisis de la colonia, el nacimiento de las nuevas naciones, ¿no? Y hay un tema de identidad que a mí me ha llamado mucho la atención, atraviesa toda la historia de Santa Cruz, ¿no? Finalmente, de dónde soy, en un momento en que las fronteras estaban absolutamente no puestas en cuestión, sino que no terminaban de definirse, ¿no? Y bueno, cuando comienza su vida no existen. Es decir, por más de que pensemos que la audiencia de Charcas es una cosa, en el momento que él nace ya existe una audiencia del Cusco, el virreinato del Perú, el virreinato del Río de la Plata. A pesar de eso, son todos parte de un mismo estado político. La monarquía hispánica no era que fueran países separados, y principalmente las zonas de frontera eran muy porosas. Su padre era de Huamanga, sus estudios fueron en el Cusco, él nació en La Paz, pero toda esta zona estaba mucho más articulada de lo que nosotros ahora imaginamos. Y digamos que son, bueno, la palabra políticos quizás no es la más feliz, pero son caudillos que se mueven permanentemente. Permanentemente, ¿no? Permanentemente. O sea, que va desde Guayaquil hasta, no sé, Salta y Valparaíso y Santiago. O sea, es un mundo muy dinámico. Eso es una cosa que llama la atención frente a la imagen que se nos da, digamos, ¿no? Yo siempre refiero mucho a lo que nos enseñaron en el colegio, porque además este programa lo ven muchos profesores, ¿no? ¿Por qué es que terminamos teniendo la imagen, esta imagen tan distinta de la historia que tú nos cuentas? Pues otros historiadores también, ¿no? Bueno, lo que pasa es que la historiografía nacional, a partir del siglo XIX en adelante, tiene que inventarse las diferencias entre los países. Y tiene que justificarlas, y una manera de justificarlas es la historia. Nosotros cuando pensamos en el Perú, pensamos en el mapa que va a ser el mapa actual. Claro. A mí siempre me resulta entretenido cuando veo estudios arqueológicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, estudio arqueológico y te proyectan el mapa, ya sea de Perú, de Colombia, de Ecuador o de Chile, y te dicen, en el Perú existían estas culturas, y luego ves que la cultura en realidad también atravesaba todas estas fronteras, porque estas fronteras son muy nuevas. Y estas fronteras no son claras hasta por lo menos la mitad del siglo XIX. En el caso de Perú, Chile y Bolivia no son claras hasta fines del siglo XIX. Van cambiando. Ahora, pero a nosotros nos ha hecho mucho daño esta idea de somos un país que perdió todo frente a todos. Pero todos los países tienen el mismo discurso. Claro, pero porque bueno, quizás, claro, uno lo ve desde el caso peruano, pero claro, cuando tú ves Chile también frente a Argentina. Ellos están convencidos de que Argentina les robó, y los argentinos están convencidos de que los chilenos les robaron a ellos, y no vayamos a los bolivianos o a los paraguayos. Vas a Ecuador y no te tengo ni que contar de cómo piensan ellos, de cómo los hemos robado nosotros. Colombia, Venezuela reclama toda la Guyana. Ellos dicen que son un elefante que en una pata entera les falta. Claro, ahora, entonces, digamos, ¿cómo? Porque me parece que es un tema interesante, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para construir una historiografía que deje de ser, pues, estar marcada por los límites fronterizos? Porque eso es lo que me estás diciendo, sí, ¿no? Porque yo veo poco trabajo, bueno, ahora más, pero poco trabajo comparado, ¿no? O de ver los territorios más allá de estas fronteras nacionales. Claro, bueno, ahora que estamos en los bicentenarios es un tema importante, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a plantearnos esto separados de la historia nacionalista? Si tú ves cómo se celebraron los bicentenarios en el año 10, en Argentina, en Chile, en México, en Venezuela, en Colombia,
todos se iban mucho a nosotros somos esta frontera, qué sé yo, pero los historiadores profesionales, todos estábamos reuniéndonos desde el año 2005 y hablando entre nosotros y armando grupos en conjunto y tratando de entender esto de una manera grupal. Yo ahora coordino un grupo de colegas historiadores, Colombia, Argentina, Chile, Perú, y tratamos de ver justamente todo este proceso en conjunto. ¿Cómo eso se traduce a cada país? Es diferente, porque han pasado 200 años y ya esos estados son muy claramente como son. Claro, y esa es la narrativa oficial, digamos. Esa es la narrativa oficial y la historia es un elemento que se utiliza para crear identidad y crear nación, crear idea de quiénes somos nosotros y quiénes son ellos. Entonces, ahí entra una dificultad, pero yo creo que se tiene que problematizar, es decir, somos también países hermanos y en este periodo se ve muy claramente, hay momentos en la Confederación Perú-Boliviana en que tú tienes a una persona nacida en Santiago de Chile dirigiendo el Estado sur peruano, a una persona nacida en Buenos Aires dirigiendo la Armada chilena, a una persona nacida en Lima, en Bolivia. Entonces, lo que nosotros pensamos, no, la nacionalidad es muy clara, bueno, es muy clara para nosotros ahora. Pero, por ejemplo, incluso si piensas en movimientos en el siglo XX, como el APRA, por ejemplo, que es un movimiento transnacional. Los apristas se pasan una década entera en Santiago de Chile, crean redes de todo tipo allá, en Argentina también. Entonces, yo creo que hay como dos líneas, ¿no? Una línea muy nacionalista y una línea más continental o internacionalista. Vamos a hacer un pequeño corte, Natalia. Estamos conversando sobre el libro Andrés de Santa Cruz, un caudillo de los Andes, con Natalia Sobrevilla.